Resolviendo este ejercicio, se tiene un campo eléctrico uniforme formado por dos placas circulares de radio 30 centímetros. Y la magnitud del campo eléctrico es de 2,8 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Con estas condiciones vamos a calcular el flujo del campo eléctrico a través de una de las placas cuando las líneas del campo eléctrico son paralelas al plano, son perpendiculares al plano o están formando un ángulo de 60 grados con la normal al plano. En la primera condición, que son paralelas al plano, tendríamos acá el gráfico. Este sería el plano, estas serían las líneas de fuerza paralelas al plano y esta la normal. Como estamos viendo, el ángulo que se forma entre las líneas de fuerza y la normal al plano es de 90 grados. Entonces, al hacer la sustitución en la fórmula del flujo del campo eléctrico, el ángulo que está aquí es de 90 grados. Pero el coseno de 90 es 0. Entonces, al multiplicar esta expresión por 0, nos quedaría que el flujo del campo eléctrico es nulo. O sea que en estas condiciones no hay líneas que atraviesen el plano. El flujo es 0. En el segundo caso, que las líneas son perpendiculares al plano. Si son perpendiculares al plano, las líneas de fuerza van a ser paralelas a la normal. Y entonces quiere decir que el ángulo que se forma entre la línea de fuerza y la normal es de 0 grados. Entonces, al sustituir en la fórmula coseno de 0, el coseno de 0 vale 1. En este caso, entonces, el número de líneas de fuerza que va a atravesar el plano es el máximo. Y entonces, al sustituir intensidad de campo eléctrico, que nos dijeron que es 2,8 por 10 a la 3 newton sobre coulomb, y la superficie de una circunferencia. Entonces, la superficie de una circunferencia es pi por r cuadrado. El radio, que nos dieron que es 30 centímetros, que lleva 2 metros, es 0,3. Entonces, al efectuar esta operación, obtenemos la cantidad de líneas de fuerza que atraviesan ese plano. En el tercer caso, que es cuando las líneas de fuerza están formando un ángulo de 60 grados con el plano, obtenemos entonces que en la fórmula vamos a sustituir alfa por 60 y sustituimos los datos que tenemos: la intensidad del campo eléctrico, la superficie de la circunferencia y el coseno de 60. Al efectuar esta operación obtenemos esta cantidad. Comparando esto con la anterior, vemos que es menor. O sea que aquí, cuando las líneas de fuerza son perpendiculares al plano, el número de líneas es mucho mayor que cuando forma un ángulo entre 0 y 90 grados. Entonces diríamos que cuando las líneas del campo son paralelas, no hay flujo del campo eléctrico. Cuando las líneas del campo eléctrico son perpendiculares al plano, este sería el número de líneas que atraviesan el plano. Y cuando tienen un ángulo de 60 grados, esta es la cantidad de líneas de fuerza que atraviesan el plano.